Hoy se cumplen 30 años de la bomba que estremeció el diario El Espectador y que destruyó gran parte de la sede ubicada en la avenida 68 de Bogotá. En Medellín también se vivía una época de zozobra por las amenazas de Pablo Escobar contra los periodistas y reporteros gráficos, quienes no podían asistir a los sitios de información. Pero ¿cómo era posible que El Espectador publicara las fotos de hechos que ocurrían en Medellín cuando ningún periodista fotógrafo del diario podía estar en esos lugares? Ever Palomo, que está con nosotros, investigó y nos tiene respuestas. Ever, buenos días, cuéntenos. Catalina, buenos días. La respuesta la tiene el reportero gráfico Luis Benavides, quien por primera vez cuenta en Noticias Caracol un secreto que tuvo guardado por casi 30 años. Luis andaba con 2 cámaras porque su papá, Alfonso Benavides, trabajaba para El Espectador y por las amenazas de Pablo Escobar no podía acudir a ninguno de los sitios donde se producían las noticias. En la década de los 80 y principios de los 90, en Medellín se vivieron decenas de carros bomba, una época muy violenta. Y aquí está la crónica de Luis Benavides. El Espectador publicó la histórica foto de Pablo Escobar como narcotraficante. La reseña judicial del peor criminal en la historia del país fue el detonante del odio del jefe del cartel de Medellín contra el diario de la familia Cano. En Medellín se vivió, como en ninguna otra parte del país, la barbarie del narcoterrorismo. Los periodistas o colaboradores del Espectador no podían asomarse siquiera a cubrir la información. Los sicarios de Pablo Escobar llegaban permanentemente a las ruedas de prensa o lugares donde se producía la noticia y preguntaban por alguien de ese diario. Fue una vivencia muy, ¿qué te diría? Una zozobra de ir a hacer los trabajos y uno estaba expuesto a lo que fuera también. Luis Benavides captó con su lente los destrozos, la tristeza y el dolor que dejaron decenas de carros bomba que hizo estallar Pablo Escobar. Uno llegara a un carro bomba, por decir, del Hotel Inter, y uno llegaba de primero a veces, sin saber que de pronto estaba otro carro ahí. Por la primicia, digo yo. Era la época en la que Luis trabajaba para el diario El Tiempo y su papá, Alfonso Benavides, trabajaba para El Espectador. El único contacto mío en el exterior era el papá de Luis Benavides, don Alfonso Benavides, que era fotógrafo y nunca nos mantuvo trabajando ya fotógrafo y periodista juntos, porque además no podíamos salir a la calle y mostrarnos como tal. Hoy, 3 décadas después, Luis Benavides revela el secreto que tuvo guardado por casi 30 años y que le permitió a su padre y al diario El Espectador tener fotos de los hechos en los que no podía estar. Yo fui un apoyo muy grande para él, no ¿Cómo lo era niego. ¿Qué te diría? Llevaba 2 cámaras, hacía un registro mío y después un registro para él en la otra cámara. Le mandaba a él el rollo para que lo revelara y ya escogiera el mismo el material. La razón de las 2 cámaras era que el diario El Tiempo le exigía el envío de los rollos a Bogotá, es decir, con una sola cámara no podía apoyar el trabajo de su papá. Muchas veces, sus jefes en El Tiempo le preguntaron que cómo era posible que El Espectador tuviera el registro fotográfico de tal o cual hecho si no habían estado en el lugar. La foto para El Tiempo y la foto para El Espectador. Padre es padre y la familia se siente mucho. El papá de Lucho partió de este mundo el 25 de octubre de 2009 y en la memoria de su hijo quedan los más grandes recuerdos de esas jornadas llenas de amor y de enseñanzas en el trabajo de reportero gráfico que heredó de su padre. Esta es la oficina de uno, la oficina andante. La oficina móvil. Y en esa labor, siendo aún reportero del Tiempo y tras la muerte de Pablo Escobar, vivió un episodio que siempre está presente en su memoria. De la anécdota que tengo, que no se me borra de la vida, es que llegué al cementerio, al entierro de Pablo Escobar y me preguntan a mí dónde está el fotógrafo del Tiempo. Yo dije, aquí no está, no ha llegado. Donde le pregunten a otro, me señala a mí, allá está el fotógrafo del Tiempo. ¿Qué hubiera sucedido? Los sicarios de Pablo Escobar preguntaban por el fotógrafo de El Tiempo, porque suponían que era él quien había tomado la foto de Pablo tirado en una mesa del anfiteatro que publicó el diario Capitalino. Esa foto que sacaron de Pablo muerto, a ellos no les gustó. Yo no soy el autor de esa foto. Luis es de pocas palabras. Prefiere que las historias sean contadas a través de las imágenes que capta su lente y por eso compartió con Noticias Caracol algunas de las fotos que registran la época de horror que vivió Medellín a finales de los 80 y principios de los 90.
Imágenes que estremecieron a los colombianos como el carro bomba a la policía en Los Libertadores, el ataque al convoy del bloque de búsqueda en la calle 44 con carrera 73, el que estaban armando cerca del estadio y que estalló antes de tiempo, en las instalaciones de Telecom en el centro de Medellín, en la Plaza de Toros en la Macarena, o las de los sepelios colectivos de los policías asesinados por orden de Pablo Escobar, que ofrecía 2 millones de pesos por agente muerto. Una época dolorosa que el país no puede olvidar y, lo más importante, no puede permitir que se repita, especialmente hoy cuando el microtráfico está disparado en las ciudades colombianas. El país pasó de ser un exportador de coca en la época de Pablo Escobar a un consumidor de drogas ilícitas en nuestros días. Él es Carlos Mario Correa, quien, siendo un recién egresado de la Universidad de Antioquia, se vinculó como corresponsal del Espectador en Medellín en la época de Pablo Escobar y tuvo que trabajar más de 4 años en la clandestinidad. Y les vamos a poner una bomba. Todos los días había una llamada amenazándonos con bomba. Bueno, Carlos Mario Correa, el que más, pero todos los que trabajaban en El Espectador aquí en Medellín vivían esa zozobra. Las amenazas eran por orden del peor criminal en la historia de Colombia, Pablo Escobar Gaviria, quien a punta de cocaína, dinero, terrorismo y muerte penetró toda la sociedad. Era claro que ellos querían quedarse con las empresas, ellos querían cooptar el Estado colombiano y lo querían hacer por las malas. El Espectador fue la primera y quizás la única voz que se alzó contra el narcotráfico en la década de los 80. Y por eso asesinaron a su director, don Guillermo Cano, el 17 de diciembre de 1986. Y casi 3 años más tarde, el 2 de septiembre de 1989, explotó el carro bomba en la sede del diario en la avenida 68 de Bogotá. Tanto El Espectador como Guillermo Cano eran el gran estorbo, la piedra en el zapato. Eso que les estaba diciendo, no pasarán. Era una resistencia civil. No se muestren, lleguen al hotel. El reportero gráfico Francisco Carranza no duda en afirmar que los dejaron solos. Comenzando por los medios de comunicación que dijeron que iban a estar con nosotros en nuestra lucha, ¿no? Obviamente la sociedad colombiana. Después nos dimos cuenta de que estuvimos abandonados totalmente. Las misiones periodísticas del Espectador a Medellín eran de alto riesgo y desde que se llegaba al aeropuerto de Río Negro se estaba en peligro porque muchos de los taxistas eran informantes de Pablo Escobar. Nos tocaba tomar todas las precauciones. Una de las precauciones, por ejemplo, o en el caso personal mío, era llegar a un hotel y a los 10 minutos cambiar de hotel. Regresar a Medellín para recorrer los pasos andados por El Espectador en la época del narcoterrorismo es volver a sentir la adrenalina y recordar con cierta angustia y a pesar del tiempo el miedo que produjo aquella sentencia a muerte impuesta por el criminal más sanguinario de Colombia. Yo entraba acá, ahí donde está el celador, yo reclamaba la prensa, lo que me dejaban. Acompañamos a Carlos Mario Correa al edificio Bancoquia en el centro de Medellín, el lugar donde funcionó por más de 4 años de forma clandestina la oficina del Espectador. Una cosa muy rara, muy exclusiva, ¿cierto? El asombro es por regresar a este sitio que consideraba como una especie de búnker. Era así de penumbrosa, inclusive más. Por lo tanto, las pocas gentes que me visitaban y me conocían se asombraban de que yo prácticamente trabajaba, como se dice en Antioquia, encuevado, encerrado en la penumbra. Aquí pasó extensas jornadas de día, de noche, sin salir. La única luz de entrada era ese patio interior y aquí dormía. ¿Y cómo dormía yo? La cama mía eran los mismos periódicos. Trabajando supuestamente como contador público, porque ese fue el argumento que dieron para que les arrendaran la oficina. Y yo de un momento a otro me sentí ya asediado. Ya a los 3, 4 años yo ya estaba identificado muy como periodista. Ya no era el contador público supuestamente con el que contrató la oficina para laborar acá. Y en medio de esa vida clandestina, enviando información valiosa a Bogotá sobre las andanzas de Pablo Escobar y su ejército de sicarios, reportando desde la penumbra lo que ocurría en Medellín, se enteró de uno de los episodios más impactantes en su vida. Cuando yo ya bajé al primer piso, ya entraba el bloque de búsqueda, ya tenía todo el edificio cerrado, y ahí fue donde yo me atreví a decir que yo soy periodista, a un agente. Y él me dijo, ¿cómo así? La prensa no puede entrar. Yo le dije, no, es que yo trabajo acá.
Ese operativo del bloque de búsqueda, que cerró por completo el edificio Bancoquia, ocurrió el 19 de marzo de 1993 y era nada más y nada menos contra el jefe de sicarios de Pablo Escobar, alias El Chopo. En el piso 20 de este edificio mataron a un sicario muy peligroso de Pablo Escobar, al Chopo, y yo estaba acá trabajando. Mario Alberto Castaño Molina, alias El Chopo, manejaba todas las estructuras criminales de Escobar y se había convertido en su hombre de confianza después de que Escobar se voló de la cárcel de la Catedral. El llamado patrón del mal se entregó a las autoridades el 19 de junio de 1991 y se fugó el 22 de julio de 1992. Es decir, pasó poco más de un año y un mes en aquella prisión que adecuó y manejó a su antojo. Mire la ironía, el enemigo estaba en el piso 20, pues él llevaba año y medio y yo llevaba más de 3. Incluso, integrantes del bloque de búsqueda contaron que tras el operativo contra El Chopo en el edificio Bancoquia, el mismo donde funcionaba la oficina clandestina del Espectador, se halló evidencia de que Pablo Escobar había estado escondido en el apartamento donde fue abatido su jefe de sicarios. Era el único sicario de Pablo Escobar que no estaba todavía en el organigrama estaban todos. Se tenían las fotos de Popeye, de El Mugre, de la Kika, pero no la de alias El Chopo. Él era pues como un estratega muy peligroso. Él era el que contrataba sicarios, pagaba sicarios por 20 años con Pablo Escobar. Era como un cerebro de la muerte. Quienes escuchan atentos la catarsis de Carlos Mario Correa son las personas que hoy trabajan en la oficina en la que él permaneció clandestino por más de 4 años. En ese cuarto piso del edificio Bancoquia estuvo la sede confidencial del Espectador entre octubre de 1990 y octubre de 1994, casi un año después de la muerte de Pablo Escobar. ¿Llegaron a encontrar? Sí, 5 veces en el ascensor de abajo. Encuentros fortuitos que ocurrieron en el ascensor y que recordó luego de verlo abatido en el apartamento del piso 20. Era un tipo de bocito y de 39 años cuando lo mataron, pero yo a él no lo conocía. Y yo no sé si él me conocía a mí, porque de las 5 veces que nos encontramos en el ascensor, 2 solos, y 3 veces de noche y 2 de día. Azar, casualidad, estrategia o el destino. Lo cierto es que por más de un año, el periodista clandestino del Espectador en Medellín y el jefe de sicarios de Pablo Escobar compartieron el mismo edificio. Personalmente pienso que es un reto y es una historia de vida. O sea, es sobrevivir a la guerra. Ana Marcela reconoce la berraquera de Carlos Mario, porque no duda en decir que estaba en medio de una persecución, donde quizás, por la euforia de su juventud y la pasión con la que ejercía el periodismo, no dimensionaba el peligro que corría. Y admirada también, porque uno tiene que ser muy guapo para enfrentarse a la guerra, estar parado al frente de la muerte 2, 3, 4 veces y seguir en lo mismo, seguir insistiendo como en su pasión. Carlos Mario también les contó que en una oportunidad, los sicarios de Pablo Escobar lo agarraron del cuello, le pusieron un revólver en la sien y le advirtieron que si seguía trabajando para el Espectador, lo iban a matar. Llegaron unos manes y me encuellaron con revólver, unos pelados. Yo, pues, hijo de puta, sigue trabajando para esos perros. Ya sabe lo que le espera, y ahí mismo la gente se iba a remolinar y se fueron. En Medellín se vivieron años de terror a finales de la década del 80 y principios de la década del 90. Según María Estrada, otra de las personas que trabaja en la antigua oficina clandestina del Espectador, las secuelas del daño causado por Pablo Escobar todavía persisten. Lo más dañino fue que él le destruyó la conciencia y la moral a muchas generaciones. Se desahoga después de escuchar la historia de Carlos Mario y llama la atención de las mamás permisivas. ¿Cómo me voy a alegrar porque mi hijo me trae una nevera, sabiendo que esa nevera le costó la vida a un ser humano que tenía mamá, que tenía papás, que tenía hijos, que tenía muchos sueños? Atrás quedaron los recuerdos de 4 años de adrenalina, pasión y una pequeña luz que daba esperanzas en medio del terrorismo que sacudía a Medellín y a casi todo el país. Muy cerca está la casa del barrio Prado Centro, donde funcionó el Espectador por espacio de un año y que fue, según Carlos Mario, el periodo más traumático para ellos, porque asesinaron a 3 de sus compañeros, a la gerente Marta Luz López, al jefe de circulación Miguel Soler y a Hernando Tavera Gaona. Los homicidios cometidos por sicarios de Pablo Escobar
obligaron a El Espectador a cerrar sus oficinas en Medellín entre octubre de 1989 y octubre de 1990. En gran parte de ese lapso, el diario dejó de circular porque los hombres de Escobar quemaban los periódicos en los puestos de venta o interceptaban el furgón cuando bajaba del aeropuerto de Río Negro por la vía Las Palmas. En esta casa funcionó el diario El Espectador entre 1988 y 1989. Por esta puerta salieron Miguel Soler y Marta Luz López antes de que sicarios de Pablo Escobar los interceptaran y los asesinaran. A Miguel Soler y a Marta Luz López los asesinaron el 10 de octubre de 1989, con un lapso de menos de una hora de diferencia. Esos homicidios fueron apenas 1 mes y 8 días después de la explosión de la bomba en la sede del Espectador en Bogotá, ocurrida el 2 de septiembre de 1989. A Hernando Tavera Gaona, quien fue enviado desde la capital para reemplazar en la jefatura de circulación a Miguel Soler, lo mataron el 20 de abril de 1990, en la Avenida Oriental, en pleno centro de Medellín. Carlos Mario asegura que el precio pagado por El Espectador en su batalla contra el narcotráfico ha sido muy alto, y lo peor es que en la década del 80 los dejaron solos, porque casi que toda la sociedad estaba permeada por el narcotráfico. Todo estaba comprado, todo estaba infiltrado. Inclusive muchos periodistas estaban comprados por Pablo Escobar para no decir nada, para ayudarle, para denigrar de otros. Recorrer los pasos andados por El Espectador en Medellín es revisar una parte de la historia reciente de Colombia, que todavía tiene muchos capítulos abiertos y en los que se necesita el aporte de todos para cerrarlos.